Muy buenas tardes. Exponemos a continuación un pequeño resumen de algunas de las posibilidades de las lesiones en la muñeca y en la mano, donde la ecografía es claramente superior a cualquier otra prueba diagnóstica y donde la ecografía nos va a poder aportar un valor definitivo para abordar el tratamiento de estas lesiones. Comenzaremos por la tendinitis de Kerben. La tendinitis de Kerben, aunque muchas veces nos puede parecer que el diagnóstico clínico es relativamente sencillo, no cabe ninguna duda que la confirmación con pruebas de imagen es importante. La ecografía nos va a mostrar generalmente un engrosamiento muy marcado de la polea, con una hipertrofia muy visible en la ecografía, que puede aumentar tranquilamente hasta 4 o 5 milímetros de una estructura que generalmente es mucho más delgada. Por otro lado, nos puede mostrar un aumento muy marcado de la vascularización, que se asocia generalmente con un proceso tenosinovíttico. Se suele producir, como vemos, más a nivel proximal y distal, no tanto en la propia corredera, y nos puede delimitar muy bien la extensión del propio proceso. Por otro lado, otro de los elementos importantes es la alteración que se puede producir en los propios tendones. Vemos un tendón aquí claramente hipertrófico, pero con una hipocogenicidad que nos está marcando una degeneración tendinosa que contribuye claramente a la propia tendinitis de Kerben. Y por último, podemos en el estudio dinámico ver incluso la dificultad de paso de los propios tendones cuando hacemos la abducción o la extensión del propio pulgar. Estamos viendo cómo la hipertrofia de la polea y su estrechez de paso en la propia corredera hacen que este tendón pues prácticamente no pueda discurrir y no pueda deslizar por debajo de la propia corredera, confirmando el diagnóstico. Otro de los elementos importantes que se asocian muy frecuentemente con la tendinopatía de Kerben es precisamente la posibilidad de la septación del retináculo. Esto tiene su importancia en el sentido de que muchas veces cuando hacemos infiltraciones pues tenemos que saber con seguridad en cuál de los compartimentos o subcompartimentos de la primera corredera extensora está la afectación, es decir, nos podemos encontrar con tipos frecuentes de septación completa del tipo 2 de Hiranuma, que divide completamente los abductores del extensor corto del pulgar, o en su caso alteraciones donde se produce únicamente una septación a nivel distal, con la importancia que puede tener desde el punto de vista luego incluso de la cirugía de la apertura completa del compartimento, de los dos compartimentos en su caso, divididos de la primera corredera extensora. Vemos cuadros con septos muy importantes desde el punto de vista quirúrgico, pues nos puede hacer entender realmente la importancia del conocimiento anatómico de esta septación para la apertura correcta de la corredera, de la primera corredera extensora. Por último, otro de los elementos que son y que se define como normales es la variante del abductor multifascicular. Hay que tener en cuenta que es más frecuente el tener dos o más tendones que la variante del monotendón, pero de cualquier manera sí es importante saber si estamos hablando de 2, 3 o incluso 5 o 6 fascículos, como se produce en ocasiones, porque todo ello puede contribuir a un aumento muy claro de ocupación de espacio y ello contribuir lógicamente a una tendinitis de Kerben. Vemos estos casos con la hipertrofia de la polea y el aumento muy claro en la zona del abductor, precisamente por el aumento del número de fascículos de este tendón. El segundo proceso donde la ecografía tiene muchísimo que decir es en la lesión del ligamento cubital, en la articulación metacarpofalángica del pulgar y especialmente en la diferenciación entre una rotura ligamentosa y una lesión de Stener. En estas lesiones del ligamento colateral cubital diferenciamos lógicamente lo que es el estiramiento, la rotura del ligamento, pero que se mantiene in situ, de la lesión de Stener, donde se produce una rotura completa con un desplazamiento del muñón proximal.
La ecografía tiene una capacidad ya demostrada que es sensiblemente superior al propio diagnóstico de la resonancia, porque nos va a permitir un estudio dinámico que es determinante para diferenciar lo que es una rotura no desplazada de lo que es una rotura tipo Stener. En este sentido, en caso de hipertrofias del ligamento por esguinces, por distensiones, lo que nos encontramos es un claro engrosamiento del propio ligamento en la zona de inserción. Observamos en esta imagen el engrosamiento del propio ligamento desde la inserción metacarpiana hasta la inserción en la falange en comparación con el lado contralateral. Pero en el estudio dinámico lo que es característico, al igual que luego lo serán las roturas no desplazadas, es la importancia de observar la aponeurosis del aductor como desliza por encima de este ligamento engrosado. En casos de roturas no desplazadas vemos claramente el engrosamiento manteniendo la inserción a nivel distal, una rotura clara a nivel proximal, un engrosamiento del propio ligamento. Pero si hacemos el estudio dinámico nos encontramos con que la aponeurosis del aductor desliza por encima de este ligamento, incluso por encima de la rotura, sin que se observe ningún tipo de interposición o de conflicto entre la aponeurosis con respecto al propio ligamento. En casos de roturas de Stener nos encontramos con que la aponeurosis del aductor va a tener en flexoextensión. Aquí observamos claramente cómo la aponeurosis está unida al extensor largo del pulgar y el muñón que está luxado y desplazado proximalmente sin conexión a nivel distal tiene una clara interposición con respecto a la propia aponeurosis del aductor. Veríamos en estos casos claramente la aponeurosis, pero la imposibilidad de deslizamiento de la propia aponeurosis por encima del muñón ligamentoso, precisamente porque el muñón está luxado y se interpone al deslizamiento de la propia aponeurosis, definiendo claramente lo que es la lesión de Stener. En casos de exploración dinámica veríamos en estos casos lo que es la problemática, es decir, la aponeurosis chocando con el muñón proximal desplazado. Lo vemos aquí en la flexoextensión del pulgar, como la aponeurosis no tiene capacidad de deslizar por encima de este muñón desplazado, y lo vemos muy bien en la ecografía, es decir, estamos viendo ecográficamente la aponeurosis cómo se encarcera dentro de la propia estructura ligamentosa, un muñón ligamentoso proximal hipoecogénico muy grande y la aponeurosis en conflicto por encima, interponiéndose sobre el propio ligamento, lo que hace que el ligamento no tenga capacidad de cicatrización, precisamente por mantener esta situación de luxación proximal y la imposibilidad de cicatrización. El tercer campo donde la ecografía aporta una información relevante y que puede tener su importancia desde el punto de vista quirúrgico es el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. En el síndrome del carpo vamos a ver, según vamos descendiendo, cómo el nervio se engruesa hasta que se comprime bajo el retináculo flexor. Vemos claramente la hipertrofia perineural y la hipertrofia del propio nervio y la compresión que se va a producir a nivel del propio retináculo. La degeneración nerviosa en casos de compresión crónica hace que primero se dematice el nervio, se verá el nervio desde el punto de vista de ecogenicidad con una clara hipoecogenicidad y posteriormente se producirá la atrofia de los propios axones. En la propia evolución vamos a poder observar esta hipertrofia en la zona proximal generalmente, que se va luego posteriormente a aplanar a nivel de la propia compresión, y vemos en muchas ocasiones esta diferencia ecoestructural y morfológica del propio nervio con esta zona de compresión en el punto de compresión retinacular. Vemos claramente la alteración morfológica a este nivel, que traduce precisamente esta alteración desde el punto de vista compresivo
con un neuroma generalmente proximal a la propia compresión. Ocasionalmente también incluso se puede producir un neuroma distal que a veces incluso es mayor por efecto del edema compresivo, sobre todo en aquellas zonas de compresión más distal. Vemos aquí claramente la zona de compresión y si observamos desde el punto de vista morfológico vemos como distalmente el nervio está incluso más engrosado que a nivel proximal, con lo cual nos va a marcar la compresión retinacular, la zona de afección y tenemos que buscar el edema tanto a nivel proximal como a nivel distal, signo que se conoce como el signo de la muesca invertida. En casos de alteraciones desde el punto de vista de variantes, una de las más frecuentes es el nervio mediano bífido. Vemos el nervio dividido en dos partes por una arteria persistente y esto va a condicionar lógicamente un aumento del propio nervio que puede contribuir al síndrome del túnel carpiano y por otro lado aumentar claramente el riesgo quirúrgico, una incidencia de aproximadamente un 3% de los casos y ocasionalmente vemos como incluso el nervio, en este caso vemos incluso las dos venas satélites, como el nervio está claramente dividido en dos partes con una arteria y unas venas medianas persistentes que lo dividen de manera muy clara y que tenemos que tener en cuenta precisamente por el mayor riesgo quirúrgico que yo podría suponer. Esta arteria mediana en ocasiones incluso se puede trombosar y puede producir un aumento doloroso del propio contenido del canal carpiano precisamente por el aumento muy claro que produce la tromboflebitis de la arteria mediana persistente. Otra de las causas posibles de afectación o producción del síndrome del túnel carpiano es una musculatura flexora muy distalizada que se introduce y comprime el propio nervio mediano entre el músculo y los tendones flexores. Vemos aquí, especialmente en estudio dinámico, cómo se introduce esta masa muscular en el propio canal carpiano y comprime o puede comprimir el nervio. Una situación que es importante conocer precisamente porque el tratamiento de estos procesos ya no solo es la liberación del retináculo, sino incluso la excisión de esta masa muscular distalizada y aberrante. En otras ocasiones son gangliones, es decir, masas en la zona del canal carpiano que pueden producir una compresión secundaria del propio nervio y que tenemos que conocer precisamente para poder realizar su extirpación. Otra de las posibilidades claras de la ecografía en el diagnóstico es en el reconocimiento de estas tenosinovitis bien aisladas de uno de los grupos tendinosos o bien especialmente cuando se produce a nivel ya más generalizado. Es decir, en estos casos podemos tener generalmente un aumento muy claro de la hipertrofia sinovial, especialmente en la zona más profunda. Tenemos que seguir abordando distalmente para ver este líquido en el interior del canal porque puede conducir o puede conllevar una compresión secundaria producto de esta inflamación e incluso iniciar o intentar hacer un tratamiento conservador antes de tener que llegar a un tratamiento quirúrgico. Probablemente una de las aportaciones más importantes de la ecografía en el túnel carpiano es precisamente la reproducción o la visualización de la rama cutánea palmar del nervio mediano. Generalmente esta rama, como conocemos, sale aproximadamente a 5 centímetros proximales al propio retináculo y se sitúa radialmente, pero en muchas ocasiones o en algunas ocasiones esta rama tiene un recorrido totalmente diferente. En este caso estamos viendo cómo cruza incluso el propio retináculo y sale ya a nivel más cubital. Estos casos es muy importante el conocerlos previamente porque nos puede condicionar de manera muy clara la cirugía, especialmente si es abierta, porque nos va prácticamente a ofrecer el nervio y si no tenemos exquisito cuidado y sobre todo si no lo conocemos previamente, la posibilidad de transgresión de este nervio es enormemente alta.
Vemos algunos de estos casos, el nervio mediano en situación distal, y si seguimos esta rama a nivel proximal y distal, vemos cómo atraviesa, y es el propio objeto del dolor del paciente, no tanto así la compresión del nervio mediano, sino la propia compresión de la rama cutánea palmar, en este caso una clara hipertrofia, este otro caso que evidencia realmente una salida totalmente aberrante de esta rama y que se sitúa totalmente cubital. Otro de los elementos donde la ecografía tiene una capacidad diagnóstica superior incluso al de la resonancia y además muy sencilla de realizar es la lesión de la polea digital. En estos casos generalmente utilizamos ondas de muy alta resolución, forma de hockey stick, y el diagnóstico de la rotura completa, especialmente de la A2 con diferencia más frecuente, es relativamente sencillo. Veríamos cómo aumenta claramente la distancia entre el hueso y el tendón, con umbrales generalmente superiores a 3 milímetros. Schoffel tiene la marca en 2 milímetros, otros la llevan hasta 5 milímetros, pero de cualquier manera en el estudio dinámico es muy sencillo la visualización contra resistencia del aplanamiento del tendón. Como vemos, el tendón ya no se mantiene unido a la propia concavidad de la falange, aumenta la distancia, produce una interfase de tejido reparativo que finalmente va a producir un claro tejido fibroso, y se ve como el tendón, se ve perfectamente las fibras paralelas del tendón que ya por efecto del aplanamiento y ya no por anisotropía se pueden visualizar de una manera exacta. Las roturas de la A4 aisladas son mucho menos frecuentes, se verían de la misma manera con un claro aumento de la distancia tendón-hueso y con un aplanamiento del tendón, manteniéndose lógicamente las poleas a nivel A3 y A2. Mayor importancia tiene la ecografía ya incluso cuando queremos visualizar roturas múltiples. En este caso estamos hablando de una rotura múltiple de la rotura de la polea A2 con una separación muy clara entre el tendón y el hueso, y si vemos la separación también del tendón de la propia placa volar por rotura combinada de la A3. Y en casos de roturas ya múltiples, una rotura muy compleja desde el punto de vista de la biomecánica, vemos cómo este tipo de roturas va a acabar produciendo prácticamente de manera sistemática una flexión mantenida de la interfalángica proximal por efecto de la fibrosis reparativa que se produce a este nivel, una situación francamente problemática, muy fácil de diagnosticar desde el punto de vista ecográfico. Vemos toda la polea como se ha separado de la falange proximal, de la placa volar y de la falange media en un sumatorio de una rotura múltiple de polea que prácticamente siempre es quirúrgica. Vemos en la exploración dinámica esta separación clara entre el tendón y el hueso en la falange proximal, a nivel de la placa volar, y cómo incluso podemos adivinar perfectamente los fascículos superficial y profundo del tendón con su separación ya producto de la falta de compresión o de la falta de sujeción de las propias poleas. En último lugar, y muy cercana a la propia polea digital, están las lesiones de las placas volares. Como conocemos ecográficamente, tenemos una capacidad franca de visualización de las poleas, de la placa volar, especialmente en su inserción en la falange proximal, de la placa volar de la interfalángica proximal, y vemos perfectamente cómo desliza el tendón, en este caso el fascículo superficial y el fascículo profundo por encima de esta placa volar, y podemos reproducir prácticamente de manera anatómica la situación en la ecografía. En casos de roturas, lo que se va a producir en estos casos es falta de la propia cincha que retiene la interfalángica proximal a nivel proximal, una hiperextensión del dedo, y a su vez esta hiperextensión va a conllevar, por efecto del desplazamiento dorsal de las bandas laterales, una
situación de dedo en cuello de cisne con hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Esto va a conllevar a una alteración biomecánica muy clara, la hiperextensión de la interfalángica proximal y la flexión de la interfalángica distal nos va a conllevar, además de la deformidad estática en cuello de cisne, estos resaltes claros con imposibilidades incluso en algunos casos ya completas de flexión de la interfalángica proximal. Vemos como en este caso el paciente se tiene que apoyar sobre el dedo a nivel de la falange distal para poder flexionar la interfalángica proximal. Ecográficamente vamos a poder ver sin ninguna dificultad cómo el tendón, los tendones flexores se aponen ya directamente sobre la cabeza de la falange proximal sin que nos encontremos en esta situación con la interposición de la placa volar, y ello conlleva una retracción proximal de la propia placa volar, que en ocasiones va a ser completa, como en este caso, o en otras relativamente menor, con una situación de separación de únicamente 2 o 3 milímetros desde su inserción distal, que es la lesión más frecuente. Ello también va a condicionar lógicamente la cirugía. En casos de retracciones menores, la cirugía es relativamente sencilla, con la refijación de la placa volar in situ, mientras que en otros casos la retracción ya máxima de la placa volar va a obligar a hacer una liberación de sus inserciones laterales, con la liberación incluso de los check rein para poder adelantar hasta su inserción en la falange media de la placa volar. Ecográficamente vamos a poder incluso visualizar esta subluxación de las bandas laterales. Vemos en exploración dinámica como estas bandas tendinosas laterales se subluxan y se sitúan a nivel dorsal por encima del borde superior de la falange media. En otras ocasiones, especialmente cuando se trata de arrancamientos, ya no desinserciones, sino arrancamientos o avulsiones de la base de la falange proximal, vamos a poder ver el comportamiento del propio fragmento avulsionado en relación con la dinámica de flexión del tendón. Ello nos va a poder condicionar la cirugía. En este caso, el deslizamiento es relativamente sencillo o homogéneo, sin que se produzca una clara interposición del fragmento avulsionado. Y por último, también es muy importante la información que nos va a aportar la ecografía después de reparaciones de la polea y de la placa volar, en este caso una reparación de la placa, para ver la interposición de todo este material suturado con el comportamiento del tendón, y cómo dinámicamente vamos a poder ver cómo en ese caso del resalte muy importante del tercer dedo, cómo se produce la reparación fibrosa. En definitiva, vemos que la ecografía tiene unas posibilidades enormes en lo que es el diagnóstico de las lesiones de muñeca y mano, especialmente de todas las lesiones tendinosas, y se está desarrollando con todo este elenco de nuevas posibilidades de la ecografía, especialmente con sondas ya de altísima resolución y muy pequeñas, la posibilidad del diagnóstico exquisito de muchísimas de las patologías, y en aquellas donde el diagnóstico no sea definitivo, sí nos va a poder aportar una información enormemente relevante para la clínica y con ello para el tratamiento. Muchas gracias por vuestra atención.